Muy buenas, un día más. Estamos aquí con todos ustedes con el deseo, con el objetivo de que podamos compartir un tiempo que sea de bendición y que nos pueda llevar a alturas espirituales, a un poquito conocer más la palabra, con toda su profundidad, con todo lo que tiene para hablarnos el Señor a través de ella. Estamos estudiando y ya terminando la historia de David contra Goliat. De ahí hemos extraído, con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, unas enseñanzas que pueden hacer que nuestra vida enfrente grandes retos. Ya hemos hablado, los Goliat es todo aquello que nos intimida, amenaza, nos asusta, aquello que nos da miedo, nuestros propios complejos. Y estuvimos haciendo un repaso, que no vamos a entrar ahora en ello porque queremos culminar, pero recuerden que estamos en la fase donde David ha vencido a Goliat, donde David, con la fe que no tuvo todo un ejército que estaba paralizado, siendo un muchacho de unos 17 años, derribó al gigante, al paladín, un hombre valeroso, de guerra, voluntarioso, un hombre experimentado en la batalla. Y recuerden aquel enfrentamiento donde David fue hacia Goliat sin ningún temor porque tenía fe en Dios. Sin embargo, aquellos que estaban preparados para la batalla, aquellos que estaban vestidos para la ocasión, aquellos que eran hombres de guerra, tenían temor y tenían miedo. Ya hemos explicado que en algunas ocasiones, como iglesia, como cristianos, tenemos todo para vencer a Goliat. Sin embargo, no luchamos contra Goliat, no vamos a la línea de combate. Vimos cómo David corrió hacia la línea de combate, cómo él no tuvo ningún reparo en lanzarse. Sí que bien antes pasó por el arroyo. Muy bueno. Nosotros tenemos que pasar por el arroyo de Dios. Debemos de estar siempre en la presencia, sumergidos en el arroyo de Dios. Y en ese arroyo, él tomó la instrucción, 5 piedras. Saben que Goliat era un gigante, pero tenía 4 hermanos. Lo estuvimos viendo, vimos el versículo, así que cogió 4 piedras más porque él estaba dispuesto no solo a matar a Goliat, sino a toda su familia si fuera necesario, porque él iba en el nombre de Jehová, no iba en el nombre de David. Así que con esas 5 piedras, que además simbolizan el número de la gracia, en esa fe corrió a la línea de batalla, y cuando le intimidó Goliat, que vimos que fueron varios Goliat los que David venció, Goliat de sus hermanos, que decían: tú has venido aquí como un engreído, ¿a qué vienes aquí? Tú no estás preparado. El mismo Saúl dijo, recuerden, hoy vamos a comparar, tú eres un niño y él es un hombre de guerra desde su juventud, ¿qué vas a hacer tú? No podrás ir contra él, dijo Saúl. Pero el tercer Goliat era el mismo Goliat. De modo que allí fue David, un muchachito de 17 años, y venció a Goliat. Y estamos en ese punto. Y vamos a el versículo hoy 51. En el 50, como saben, dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Así que nosotros podemos vencer nuestro Goliat no como el mundo los vence. No es vencer el mal con el mal, sino con el bien. La piedra, ya vimos, representa la palabra de Dios. Cada consejo representa el poder de Cristo. Así que David venció a Goliat con la palabra de Dios. Poderoso. Nosotros tenemos tantos versículos para poder defendernos de nuestro Goliat, complejos, ataques, traumas, falta de estima, baja estima. Nosotros tenemos tesoros en la Biblia para defendernos y para vencer a nuestros Goliat, que todos tenemos Goliat. De modo que ahora vemos que ya ha caído. Y el versículo 51, vamos a ver cómo se cumple lo que David proclamó con su palabra, con su boca. Miren, dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El primer cumplimiento profético de lo que David había proclamado antes de ir contra el gigante, recuerden que era en el versículo 46. Dice, en el 46, dice: yo te venceré, Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Ahí vemos cómo sí hay poder. Esto no es solo yo confieso y se cumple. No es poder, el poder de confesar la palabra, el poder positivo y sin más. No. David era un hombre de fe.
Y él había recibido en el arroyo instrucciones. Y él sabía que Dios podía hacerlo. Y él confió en Dios. No era algo temerario. Era que Dios lo había preparado para ese momento. Hacía falta un David para Israel. Y dice, y daré a los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso se cumplió. Porque en ese momento, cuando dice ahí que le cortó la cabeza, cuando dice ahí, los filisteos vieron a su paladín muerto y huyeron. O sea, primero habla de toda la tierra, los incrédulos sabrán que hay Dios en Israel. Mire el efecto, la consecuencia, huyeron. Esto nos habla también que dice en 2 Corintios 5 que nosotros tenemos fortalezas mentales. El enemigo nos ataca. Seguramente usted sabe que tiene ciertas frases, no puedes, eres siempre el mismo, la misma, la depresión te puede, la enfermedad te puede, mira cuántos mueren de esa enfermedad, no vas a poder recuperar esa rodilla, ese implante en la rodilla. Hay dardos que el enemigo lanza a todos nosotros que nos impiden el poder tener una vida fructífera. Por eso le cortó la cabeza a David, porque sabía David que del oso y del león, él libraba y les arrebataba de la boca del oso y del león a sus ovejas. De modo que el enemigo viene con el mismo patrón, ataca con la boca, la palabra. Así empezó con Eva, con la palabra, con que Dios te ha dicho, hay un ataque en la mente a través de la palabra. Y nosotros tenemos que poner un escudo, el escudo de la fe contra los dardos del enemigo. Cuidado con ese no puedes, vas a fracasar, ya has fracasado, tú no vas a lograrlo, esa enfermedad es de muerte. Cuidado. Nosotros tenemos que tener fe en Cristo, en su palabra y en lo que sea su voluntad. De modo que aquí se cumple la primera promesa, la primera declaración de David, pero que era una promesa de Dios. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. De modo que los filisteos que estaban tan orgullosos, pereció su esperanza. Toda la esperanza de los filisteos era en el paladín, en un hombre valeroso y de guerra, que significa paladín, voluntarioso y con grandes hazañas. Pero ellos no tenían el poder de derrotar a Israel. Y cuando un niño, 17 años, derrotó a su paladín, imaginen las expectativas. Así va a ser cuando usted venza a su Goliat. Los demás espíritus van a huir, van a retroceder y vamos a ser más que vencedores. Pero sigue diciendo, no perdamos detalle, el 52, levantándose luego los de Israel. Fue una inyección moral al ejército de Israel. Israel quedaron perplejos. ¿Cómo es posible que este muchacho haya podido vencer al paladín? Y entonces ellos recobraron. ¿Sabe? Es necesario en la iglesia que hayan David, porque los David levantan la moral del ejército, cansado en la batalla, intimidado y atemorizado. Fue una inyección moral total para Israel. Dice, levantándose luego los de Israel y gritaron, dieron grito de victoria y de guerra. Y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Ahora miren, la segunda cosa que proclamó David, de ahí de proclamar en fe la palabra de Dios, la de Dios, no la nuestra, no nuestros caprichos. La segunda la vemos en el versículo 47, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Fíjese el poder del ungido de Dios que era David, ungido para ese momento. En ese momento David proclamó lo que era en su fe, la palabra de Dios, lo que Dios le había revelado. Para ese momento había llegado y ambas cosas se cumplieron. Todo el mundo sabría que hay Dios en Israel. Todo el mundo son los filisteos, el paladín también. Y nosotros lo estamos sabiendo. Esa historia ahora es universal. Esa historia la conoce toda la tierra. Aún los ateos hablan de David y Goliat. Pero
no solo toda la tierra sabrá cómo se ha cumplido, sino también los mismos israelitas, esta congregación, la congregación supo que Jehová no salva con espada, que Él es el que vence las batallas. Y efectivamente, miren qué moral tomó el ejército. Jamás antes vemos cómo una sola victoria de un solo muchacho puede inyectar esa energía. Despertó. Fue como sacarlos de la hibernación. Fue como sacarlos del letargo. Es necesario que hayan David. Muchos David que puedan enfrentar a Goliat en la manera que David lo hizo. Usted y yo, quizá no somos nada. Quizá usted se ve totalmente atrapado por sus problemas, pero le puedo asegurar algo. Si confiamos en el Señor, nosotros podemos vencer, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. En todas las cosas, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Ahora, miren algo. David va a empezar a tener otros problemas. David, a partir de este problema, va a empezar a enfrentar otros Goliat. Va a empezar a enfrentar el Goliat de los celos de Saúl. Un Goliat importante que le hizo sufrir, padecer, ser perseguido, incluso con riesgo de muerte. También va a ver cómo realmente tiene que enfrentar muchas cosas en su vida, en la historia de la vida de David, que no van a ser fáciles. Pero este momento fue crucial en la vida de David. Ahora vamos a ver por qué existen los Goliat. Antes de eso, veamos que hay un cambio drástico en todas las esferas a través de la victoria de David. No nos quedemos quietos ante nuestro Goliat, luchemos. Quizá no pueda hacerlo todo, haga lo que Dios le diga, pero busque al Señor. No se quede en una posición. El que no lucha, el que no hace nada, no tiene mérito. Mire, tiene más mérito el que se levanta, pelea y cae, que el que por no caer no se levantó y peleó. Porque el que se cae, el que cae en batalla, Dios le levantará. Pero debemos de arriesgar, debemos de luchar, debemos de poner por obra en fe la palabra santa de Dios, poderosa de Dios, como hizo David. Mire cómo este cambio fue universal, global, eficaz en todos. El ejército se reactivó y tomó moral hasta el punto que persiguió a los filisteos y le dio muerte. Y luego, como dice, saquearon el campamento en el versículo 53. También en el mismo David, como hemos visto, él ahora va a ser, dirán, Saúl venció miles, David venció 10,000. Fue el salto, permítame la expresión, que no me gusta, a la fama o a la popularidad o del anonimato al ser reconocido. Mire, del lugar más oscuro, del lugar de la muerte, del lugar del sepulcro, del lugar de las tinieblas que a todo el mundo le da miedo, ¿qué nació? La luz. De lo que es el fin de la esperanza, nació la verdadera esperanza. Así como Jesús murió y lo pusieron en el sepulcro y al tercer día resucitó y ha sido esperanza y sigue siéndolo para todos nosotros y Él vive. Así David del anonimato pudo venir a ser luz. Fue un cambio también para el rey. Miren, el rey recobró valor, pero también fue un ataque, porque el rey había proclamado que no podría ir contra ese gigante por ser un muchacho. Sin embargo, el rey quedó en vergüenza. Fue un cambio drástico, por eso no nos pasa a nosotros igual, no sea por nuestra falta de fe, que nosotros dejemos de heredar las promesas. ¿Sabe que la Biblia dice en Hebreos que por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios? Así lo dice el Nuevo Testamento, por la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios. David tuvo fe, tuvo paciencia, tuvo coraje, se aferró a sus creencias y derribó al gigante. Por la fe y por la paciencia, ambas cosas, se heredan las promesas. David las heredó, Saúl no. No seamos como Saúl. También en los filisteos perdieron su esperanza. Los que se presumían vencedores
pensaban que iban a poder, que tenían al ejército de Israel en su mano. De golpe pasaron a ser vencidos. Todo por un muchacho. Un ejército reactivado, un ejército derrotado, huyendo. Un campamento saqueado, una victoria inaudita, un rey avergonzado por falta de fe y un anónimo hecho popular y reconocido por su fe. Todo, absolutamente todo, por la fe de un muchacho. Una fe digna de imitación. Pablo decía, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. David es un tipo de Cristo. Hemos de imitar su fe. Ahora, ¿por qué Dios permite Goliat en nuestra vida? Quiero darle 3 motivos para culminar esta enseñanza muy interesantes por las cuales Dios permite esos Goliat. El primer motivo es el siguiente. Los Samueles ungen. Usted sabe que David fue ungido por Samuel para ser rey antes de que él viniera a la batalla. Luego, David había sido llamado y escogido por Dios, pero David vivía, si me permite la expresión, entre comillas, feliz con sus ovejitas, feliz sirviendo a su papá. Era un hombre fiel. Dios llama a personas fieles, íntegras, que hacen lo que el Padre les manda y no buscan nada. Por supuesto, aquel que busca algo es porque no tiene el llamado de Dios, porque los llamados de Dios solo esperan que Dios haga lo que tiene que hacer. Están dispuestos como David y llegó la oportunidad. Ahora, Samuel unge, pero miren, los Goliat despiertan la unción. Goliat fue el que despertó en David lo que estaba letargado, lo que estaba embrionario. Samuel unge, es verdad. Dios llama. Alguien puede ver en nosotros un potencial, pero solo en la prueba. Solo en el momento de la adversidad, solo en el momento de la dificultad, es cuando sale a luz el potencial que usted y yo llevamos dentro. ¿Qué será de los que no luchan y pelean por temor y quedan bloqueados? Por eso Dios preparó a Goliat. Era parte del plan de Dios para con David. Dios preparó a Goliat para la manifestación pública de David. De ese modo, deberíamos de ver a partir de ahora a nuestros Goliat, nuestros retos, todo aquello que nos intimida, como una oportunidad en la que Dios está trabajando en nuestro interior para que salga a luz precisamente aquello a lo que Él nos ha llamado. No se hunda en su prueba, no se intimide, no se deje intimidar, no se deje arrastrar. Cuando usted está siendo probado al límite, Dios no le va a dejar que usted perezca. No le va a dar ninguna tentación, no le va a llevar a ninguna prueba imposible de soportar, sino que junto con la prueba, la tentación le dará la salida. Le aseguro que Dios está preparando algo, porque usted, si es un llamado, una llamada de Dios, esa prueba es para sacar a luz lo que Dios puso. Samuel unge, pero despierta la unción Goliat. La segunda cosa es que Samuel decreta la función, pero los Goliat la manifiestan. Nosotros podemos tener dones. Dios nos puede haber dado un don, pero ese don no, de alguna manera, no se manifiesta, no es visible, no empieza a crecer, no empieza a madurar hasta que está la necesidad. Le voy a poner un ejemplo. Si una persona tiene un don de sanidad y no se ve en el compromiso de orar por esa otra persona y de ponerse en la brecha como un intercesor o una intercesora, jamás sabrá si no le viene el problema de que es capaz de usarle Dios a través de ese don. De modo que hay cosas que no podemos entender, pero que son patentes en la palabra. Y número 3, lo que nos aflige, como era Goliat para David, es para sacar a luz. Parece lo mismo, pero todo lo que a usted le aflige es para sacar a luz el poder y la unción que Dios ha depositado en usted. Cada uno de nosotros es un vaso de barro, dice Pablo, con un contenido, un tesoro dentro. Ese tesoro que está dentro del vaso de barro
nosotros lo ignoramos. Hasta que no llega el momento, la dificultad, y en esa dificultad saldrá, se mostrará la gloria de Dios, siempre que el vaso de barro reconozca que solo es barro. Que si hay algo en nosotros útil, si hay algo en nosotros verdaderamente bueno, es el contenido que Dios ha depositado. De modo que yo quiero retarle a que enfrentemos a nuestros gigantes, porque nuestros gigantes son para vida, para victoria, para manifestación en fe, en paciencia. Es verdad que nosotros vamos a ver que después de una gran victoria pueden venir momentos de derrota, aparente derrota. Cuando, por ejemplo, David venció a Goliat fue precioso, pero cuando se enfrentó a los celos de Saúl fue terrible. Cuando Eliseo venció a los profetas de Baal fue un momento glorioso, pero Eliseo acabó en la cueva, buscando refugio, intimidado por Jezabel. Viene guerra, pero la venceremos como ellos la vencieron. Lázaro, cuando murió, Dios lo levantó y hubo una gran victoria y gloria. Yo me imagino a Lázaro, recién resucitado, 4 días muerto, hedía el lugar del sepulcro. Sin embargo, empezaron los problemas para Lázaro, determinaron darle muerte porque era una muestra tan evidente y palpable del poder de Jesucristo, de la manifestación de Dios en Jesús, que querían darle muerte. Empezaron los problemas para Lázaro y todos querían matar a Lázaro. Pero no nos intimide eso. Centrémonos en que usted y yo tenemos propósitos de Dios y hemos de luchar contra aquello que nos intimida y nos paraliza. Sean complejos de hablar en público, sean complejos de hablar la palabra, de testificar la verdad, sea una enfermedad, sea un miedo, sea que usted ha metido la pata y cree que no va a salir del agujero donde se encuentra, que usted está atado, atada, que usted tiene problemas graves, que su matrimonio está roto, que sus hijos están en la droga. Mire, su Goliat es para despertarle y traerle la unción, mostrar la unción. Los Goliat despiertan, Dios llama, Goliat manifiesta lo que hay en nosotros. Acabamos esta serie de mensajes entre David y Goliat con el deseo de que usted venza a sus Goliat. Y que una vez vencido Goliat, va a ser un impulso, va a ser la derrota de los demás espíritus y ataques que vienen contra nosotros. No haga caso de las voces que usted pueda oír dentro de su mente. Haga caso de la voz de Dios, porque hay una batalla mental y hay que derribar todo argumento que el enemigo nos arroja, que sale de su boca, y ahí seremos librados cortando la cabeza de Goliat. ¿Qué le parece si oramos y tenemos brevemente ese tiempo deseando que esto sea una realidad? Padre, en el nombre de Jesús, acopiando todo lo que nos has enseñado, queremos, saliendo del río de tu presencia en cada batalla, ir con determinación y fe, y como dijeron Sadrach, Mesac y Abednego, si perecemos, pereceremos. Dios puede librarnos, si no, pues ahí nos quedaremos en el horno de fuego, pero nosotros vamos a pelear la batalla de no postrarnos. Y no se postraron. Que así lo hagas tú, Señor, con cada uno de nosotros, que nos pongas ese mismo deseo de David, de pelear nuestra batalla contra Goliat. Si tú nos has llamado, ahí se va a manifestar lo que hay en nosotros. Si perezco, como dijo Esther, que perezca, pero sea tu voluntad hecha. Padre, en el nombre de Jesús, da fuerzas al cansado. Señor, va a venir una inyección de moral cuando venzamos a Goliat. Toda la tierra, los incrédulos, verán que tú eres real. Hay Dios en medio del pueblo que confiesa a Jesucristo. Pero también los mismos creyentes nos vamos a percatar que tú eres el Salvador, el Libertador, el que rescata. Sea el Goliat el que sea, un yugo desigual, un esposo que no cree, una esposa que no cree, una familia que no cree, sea lo que sea, una enfermedad, sea lo que sea. Hoy declaramos que Dios no salva con espada y lanza, sino que de Él es la batalla.
y que Él entregará a nuestros enemigos en nuestras manos, que no son personas sino espirituales, y nos dará la victoria, y que toda la congregación, todo el pueblo creyente sabrá, como los no creyentes que hay Dios en Israel, todo el pueblo sabrá que tú peleas nuestras batallas. Sea todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Deseando que ustedes venzan a sus Goliat, nos despedimos hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte y el Señor les bendiga.